Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Información independiente. Opinión independiente. Nuestro país, yo sé que, esto lo sabemos, pero nuestro país día a día va entregando más datos para escribir un guión de una gran serie policial. Y probablemente si yo le digo Colombia, México, es obvio, ¿no?, lo que va a pasar. Bueno, Chile probablemente puede competir de igual a igual con los guiones. Claro que la diferencia es que acá la estamos viviendo y la estamos viendo. Un dato más, no solo nosotros que contamos la actualidad, que se la informamos, le contamos hechos, hacemos análisis de esos hechos, sino que ustedes y muchos saben lo que está pasando, donde viven, en las calles peligrosas, los barrios donde no se puede ir. Si usted quiere salir con unos amigos a algún lugar, la mamá está preguntando cómo estás, llegaste bien, los amigos cuando se van en los taxis o en estos aplicaciones, llámame, dime dónde vas, manda la aplicación, porque lo estamos viviendo nuestra propia serie horrorosa. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque hoy se conoció un nuevo capítulo. Que yo diría el capítulo Concepción. El capítulo Concepción tiene todos los ingredientes en un solo capítulo para poder entender qué está pasando detrás de la historia policial chilena. Tiene un campo narco que quiere sacar a sus rivales. Para eso, ese capo, en Concepción, decide contratar a sicarios. No contrata a cualquier sicario, contrata a uno que está vinculado al Tren de Aragua. ¿Para qué le voy a explicar cómo los matan? Porque eso usted y yo, y probablemente hay niños que están escuchando la radio adentro del vehículo o en la casa, no vamos a entrar en los detalles porque eso lo sabemos, cómo los mataron. De hecho, fueron noticias particulares en el relato del día a día de nuestra radio Bio Bio en Concepción. Pero el asunto es que, ¿por qué digo que para entender la serie chilena este es el caso? Porque tiene otros componentes. Vínculos con Gendarmería, vínculos con las policías, en este caso con Carabineros. O sea, probablemente este capítulo Concepción del crimen organizado refleja en la condición en que estamos en nuestro país. En Bio Bio TV, y se lo vamos a describir a los auditores de la radio, estamos viendo videos que son de cierta forma exclusivos, pese a que obviamente forman parte de la investigación, pero que hemos tenido acceso a ellos, donde podemos ver el nivel de armas de fuego que usaban los sicarios y todos estos grupos de crimen organizado. La cantidad de munición. De munición, que yo no sé la verdad cómo se puede conseguir. Debo decir que alguna vez me traté de hacer pasar para ver cómo se puede conseguir, pero no me resultó. Entonces la verdad que yo no sé cómo uno... Claro, porque cuando uno investiga, reportea, también tiene que tratar de intentar entender cómo se dan estos contextos, cómo tú puedes comprar tanta munición como la que estamos viendo, armas de fuego, lo que pasa en las poblaciones. Entonces, bueno, pero volviendo al tema, esta historia, y está en Bio Bio Chile, usted también la puede leer, se titula El capo narco que trajo a sicario del Tren de Aragua para ejecutar rivales en Triángulo de Concepción. Yo diría que para poder entender el país en que estamos en términos delictuales, esta es la historia, porque tiene las patas y los vínculos por todos lados. No estamos hablando de un piño de delincuentes que aprovecharon o que vieron una oportunidad. Estamos viendo personas delincuentes con alto nivel de fuego, alto nivel de preparación, porque yo insisto aquí, detrás de todos estos organismos, de todos estos grupillos, también hay gente preparada que pasó probablemente, letrados que pasaron por universidades importantes y que también, a cambio del dinero, otorgan
su conocimiento a estos grupos. Estamos hablando acá en este caso de escuchas telefónicas, testimonios, seguimiento, sicariato, influencias que también han calado, lo hemos visto en algunos casos, en las mismas instituciones policiales. Instituciones que debiesen estar encargadas de resguardar el orden público e intentar desbaratar estas bandas y que finalmente, en algunos casos, no voy a generalizar, se ha también dado cuenta de que la influencia de estos grupos de crimen organizado que son transnacionales logran llegar finalmente también a estas policías y calar o corromper básicamente lo que debiese ser el alma madre de las instituciones policiales. Y todo esto se da en una discusión que sigue en el Congreso Nacional, fast track legislativo, ustedes los auditores lo han escuchado cuántas veces. El gobierno autofelicitándose en algunos casos también por el avance que han tenido en los proyectos de seguridad. Bueno, ellos dicen que... La oposición tirando dardos políticos y haciendo puntos políticos que muchas veces ningún fruto consiguen o ningún fruto tienen, y la ciudadanía cada vez más reprimida. Mira, hay un informe que lo publica hoy el Mercurio, dice que la Secretaría General de la Presidencia, que dirige Álvaro Elizalde, dice que el gobierno de Gabriel Boric aprobó más leyes en materia de seguridad que los expresidentes Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. De hecho, ha aprobado 42 mensajes o 42 proyectos versus 27 de Sebastián Piñera. Pero hay algo que no dice el informe. Lo menciona en el análisis, pero no lo dice, y esto también son datos, son hechos, aquí no hay opinión. Bueno, de los 42 proyectos, 30 y tantos corresponden a mociones parlamentarias o proyectos presentados bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces la pregunta es, estos 42 proyectos que ahora se aplaude las expres del actual gobierno, ¿qué pasa si esos se hubiesen aprobado bajo la administración anterior que tanto se les pidió? Es que acá estamos hablando de proyectos que, o sea, nadie está inventando la rueda. No. Acá son proyectos que básicamente surgen, algunos surgen en esta administración, se gestiona, por ejemplo, la Política Nacional contra el Crimen Organizado, sesiona este comité en particular, se han realizado medidas, fortalecimiento a carabineros, lo dijo el general director, es uno de los gobiernos que más ha apoyado en infraestructura, ok. Pero también tenemos que decir que es la misma situación, la coyuntura, la contingencia, la que ha hecho que el cambio de discurso mute hacia una agenda de seguridad. Y muchos proyectos como el Ministerio de Seguridad, la ley antisicariato, la ley antiportonazo, entre muchas otras, fueron parte de gestiones anteriores y gran parte de quienes hoy están ocupando las esferas de poder las rechazaban, las dilataban, acudieron a Contraloría y al Tribunal Constitucional con algunas de ellas incluso, que hoy día son sumamente necesarias. Si uno se pone se cuestiona la infraestructura crítica, ley de infraestructura crítica, que rige hace ya varios meses en el norte de nuestro país. ¿Cuánto tiempo se tardó las coaliciones de gobierno incluso en ponerse de acuerdo? Ya con el presidente Gabriel Boric en la sede del Ejecutivo. Probablemente a muchos de ustedes te dan una especie como de tiritón todo lo que estamos diciendo, porque todos enfrentamos, ustedes, nosotros, tenemos vida, entre comillas, digamos, vivimos y vemos lo que está pasando en las calles. Probablemente los que andan con sus choferes y conductores no lo observan de la misma forma, solo de oídas, pero esta es una realidad. La seguridad es una presión y la pregunta es, bueno, ¿cómo se sigue hacia adelante? Yo creo que hoy y yo voy a insistir en esto, el presidente Boric tiene en sus manos una posibilidad que es sacar adelante una buena agenda en materia de seguridad. Hoy que ellos ya lo entendieron, probablemente lo que necesitaban para poder comprender la demanda en materia de seguridad era estar en estas posiciones de poder, administrar un país. Probablemente él puede, desde esa tribuna, ponerle acelerador a muchos proyectos que se necesitan. Pero también hay que decir que leyes hay. Estado de Derecho hay, se supone. Sin embargo, hay zonas tomadas por el narco. Sin embargo, hay investigaciones que quedan en nada. ¿Cuántos de ustedes que han sido víctimas han presentado sus documentos y finalmente, información, cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, y finalmente les llega el papelito de la Fiscalía de que se archiva? Entonces, es la máquina, es el proceso en conjunto. Y voy a volver a lo que yo les decía respecto al caso de Concepción.
si nosotros o la institucionalidad en general no le pone un acelerador rápido a esto, el narco, que ya, esta es una opinión, estos no son hechos, esta es una opinión, yo creo que el narco ya tiene el control territorial de vastas zonas de nuestro país, yo creo que el narco ya tiene en poblaciones pactados zonas donde ellos son los que mandan. Ya el narco, hay zonas en la región metropolitana que incluso tienen su propia internet, y esto lo saben muy bien quienes manejan camionetas que trabajan en los servicios de empresas de internet, cómo los han asaltado y les roban sus insumos. No es para venderlos en la feria el día domingo. No. Son los insumos que necesitan para conectarse a internet de forma ilegal para justamente no dejar ningún registro. Eso también está pasando. Entonces, de a poco vamos en esta escalera, y que se transformó primero en una escalera de madera, que íbamos paso a paso, pero resulta que aparentemente estamos hoy día frente, en materia delincuencial, en una escalera mecánica, y créanme que está subiendo muy, muy rápido.